¿Cómo mueren las democracias? De los autores Levitsky y Ziblatt. Capítulo 1. Alianzas fatídicas que ponen en peligro a la democracia. A lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad, el deseo de poder y control ha llevado a individuos a someter a otros a su voluntad, manifestándose en formas de imposición o consentimiento, y en esa dinámica siempre habrá un juego de resistencia y dominación que permea todo el tejido social. Como bien lo manifiesta Santayana, quienes no pueden recordar su pasado están condenados a repetirlo. En conformidad con el autor, la intención es mirar al pasado como esa memoria para entender la historia e interpretarla de manera objetiva, lógica y racional, para saber cuál es la realidad detrás del discurso dominante, independientemente de su orientación política, derecha o izquierda, que nos quieren imponer en la actualidad de manera hegemónica, afectando la administración pública. Sin más preámbulos, empecemos. La democracia está en peligro. En este sentido, hay dos formas de morir de la democracia. Una, por golpes de Estado, y dos, erosión desde adentro, puesto que la democracia no suele caer solo por los líderes carismáticos populistas demagogos, sino con ayuda o complicidad de las élites políticas que los habilitan, asumiendo que estos hacen un error de cálculo, ya que creen que podrán controlar a esta clase de líderes con rasgos mitómanos, arribistas, timadores y tergiversadores de la realidad. En este contexto, los autores nos presentan una metáfora de Esopo, donde la moraleja de la historia del caballo, el venado y el cazador podría ser que, en la política, las alianzas pueden ser útiles para lograr ciertos objetivos a corto plazo. Pese a ello, puede conllevar riesgos y costos a largo plazo, especialmente si se pierde el control sobre las propias decisiones y acciones. Pongamos por caso, un partido político que forma una coalición con otro para lograr un objetivo electoral, pero termina cediendo demasiado poder e influencia a su socio. Por tanto, en el escenario de la política es importante ser consciente de los riesgos y costos potenciales de estas alianzas y asegurarse de mantener el control sobre las propias decisiones y acciones. Auge de líderes con tendencias autoritarias en distintas partes del mundo. Análisis de cómo líderes electos erosionan la democracia desde adentro. Aquí surge una preocupación, dado que las instituciones democráticas ya no caen solo por golpes militares o de Estado, sino con erosión gradual desde el poder, considerando que la alianza fatídica con frecuencia eleva figuras autoritarias al poder. Esto puede ocurrir en cualquier democracia, pues a menudo los políticos afrontan en algún momento desafíos, ya sean por crisis económicas, el descontento político, social y el declive electoral de los partidos tradicionales, lo que puede hacer que los entendidos o intelectuales más experimentados cometan errores de juicio. En este contexto, emergen líderes carismáticos populistas, los cuales en muchas ocasiones no forman parte del sistema político tradicional. Estos son conocidos como outsiders, que se destacan por su fuerte posición a lo que ellos consideran élites y al sistema establecido para ganar apoyo popular. Un ejemplo de ello, plasmado en la historia, se encuentra los siguientes líderes: Mussolini en Italia, Adolfo Hitler en Alemania, Vargas en Brasil, Pinochet en Chile, Fujimori en Perú, Hugo Chávez Venezuela, Víctor Orbán en Hungría, Evo Morales en Bolivia, Lucio Gutiérrez en Ecuador y posterior a este Rafael Correa, también de Ecuador, entre otros en la actualidad. En el caso de Pinochet fue mediante un golpe de Estado. En esa misma línea, Adolf Hitler y Hugo Chávez intentaron dar golpe de Estado, pero fallaron. Pero posterior a esas eventualidades, todos estos líderes en mención contaron con respaldo de algunos líderes políticos y con la aprobación de una gran mayoría del pueblo. En esa medida, algunos de estos líderes populistas demagogos, en una primera instancia, evitaron alinearse con la clasificación tradicional de izquierda y derecha. En su lugar, combinaron ideas contradictorias para atraer a las masas. Por un lado, promueven la igualdad de derechos políticos y la participación universal del pueblo, pero al mismo tiempo mezclan demandas socialistas con la negación de la importancia de la libertad
enfocándose en los derechos de la gente común frente a las élites privilegiadas, que éstas son percibidas como enemigas del pueblo y el Estado, dividiendo y deteriorando el tejido social. En otros casos, el auge de ideologías extremistas hacen que tengan una posición radical, afirmando que representan directamente la voluntad popular. En otras palabras, apelan a la necesidad de un pueblo que vive en un descontento social por problemas no resueltos y a su vez manipulan las emociones, miedos y prejuicios para ganar y mantener poder, recurriendo casi siempre a promesas irrealizables, simplificando la realidad, falsedades y ataques a opositores o minorías, sacrificando la deliberación racional y el respeto a las normas democráticas. De todas formas, una vez están en el gobierno o administración del Ejecutivo, enfrentan una contradicción entre sus promesas iniciales de empoderamiento popular y las realidades del ejercicio del poder, o sus verdaderas pretensiones detrás del discurso político. Algo en común que tienen estos líderes del pasado con los actuales es que suelen o a menudo prometen un cambio. Señales de advertencia. Los autores basados en Leeds identifican 4 indicadores de autoritarismo que tanto los políticos y ciudadanos deberían tener presente. El primero de ellos, rechazo de las reglas democráticas. En algún momento estos líderes pueden expresar su voluntad de no acatar la Constitución o suspenderla, prohibir determinadas organizaciones o restringir los derechos políticos o civiles básicos. Sugieren la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas, como cancelar elecciones. Pretenden usar medidas extraconstitucionales para cambiar el gobierno, sea con golpes militares, insurrecciones violentas o manifestaciones masivas destinadas a forzar un cambio en el gobierno. También pueden intentar socavar la legitimidad de las elecciones al negar a aceptar los resultados electorales creíbles. Segundo, negación de la legitimidad de adversarios políticos. Estos tienden a describir a los que perciben como rivales o enemigos como subversivos o contrarios al orden constitucional establecido. Hacen afirmaciones sobre que estos constituyen una amenaza existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo de vida imperante según su visión del mundo. Los suelen presentar como delincuentes, descalificándolos y asegurando que tienen alianzas con otros gobiernos extranjeros que los posesiona como enemigos del Estado y del pueblo. Tercero, tolerancia o fomento de la violencia. Suelen tener lazos con bandas armadas, fuerzas paramilitares, milicias, guerrillas u otras organizaciones violentas y ilegales. Han apoyado de manera tácita la violencia de sus partidarios, negándose a condenarla y penalizarla sin ambigüedades. Pueden elogiar otros actos destacados de violencia política, tanto del pasado como acontecimientos en otros lugares del mundo. En muchas ocasiones han patrocinado, o incluso sus aliados, linchamientos a adversarios. Cuarto, predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Tienden a elogiar medidas represivas adoptadas por otros gobiernos, ya sean en el pasado o en otros lugares del mundo. Apoyan leyes o políticas que restringen las libertades civiles mediante declaraciones falsas y difundidas por escrito. Suelen aprobar leyes que limitan el derecho de la manifestación, las críticas al gobierno o a determinadas organizaciones civiles o políticas. Dicho de otro modo, estos 4 indicadores muestran cómo esta clase de autoritarismo de aspecto negativo tiende a limitar libertades individuales y colectivas, como la libertad de expresión, de asociación, libertad religiosa y participación política, entre otros, donde el abuso de poder lleva a la violación de derechos humanos, ya que el poder se concentra en manos de una persona o grupo político específico que tenta el poder, donde es evidente la falta de rendición de cuentas, la corrupción e impunidad que socavan la democracia e instituciones. Democracias que resistieron.
Algunos países lograron frenar a los extremistas que emergían a causa de ideologías totalitarias como el comunismo, donde manifestaban abiertamente que el comunismo representaba una amenaza para dichos sistemas democráticos. Un ejemplo de estos países es Finlandia. En 1930, los partidos conservadores, Unión Agraria, Liberal Partido del Progreso, Partido Liberal Sueco y el Partido Socialdemócratas dejaron sus diferencias ideológicas y se unieron para defender la democracia frente a los extremistas del movimiento La Púa de extrema derecha. En esa misma línea, Bélgica en 1936, el Partido Católico, Liberal y Socialista se aliaron para salvaguardar la democracia contra los del Partido Resista de extrema derecha. Otro ejemplo, un poco más reciente, es Australia en el año 2016, donde el Partido Popular Austriaco, que es de centro derecha, conservador o democristiano, y el Partido Socialdemócrata pusieron la democracia por delante de sus propios intereses para mantener al margen al Partido de la Libertad de Austria, de derecha radical, evidenciando un punto clave: los partidos políticos deben actuar como guardianes, aislando a figuras autoritarias, a lo que se le debe agregar: en la actualidad se hace necesario la implementación de una educación basada en el desarrollo del pensamiento crítico, en la formación en inteligencia emocional y en un entrelazamiento de saberes, sin permitir ningún tipo de dogmatismo ideológico, religioso y político, porque son fundamentales para establecer relaciones saludables en una sociedad plural o democrática, para contrarrestar todo tipo de extremismo ideológico. Conclusión: a la luz de la razón hay que aprender de la historia para identificar señales tempranas y no repetir errores del pasado. En ese contagio por el auge de ideologías extremistas como el comunismo, fascismo, nazismo, totalitarismo, incluido el teocrático, o cualquier otro movimiento ideológico que se disfrace de causas morales que provocan caos y división en el mundo moderno, convirtiendo la gestión pública en un medio de consolidación del poder y no en un espacio de garantía de derechos o provisión para el bien común. En consecuencia, la administración pública, que debería ser guardiana de la imparcialidad democrática, termina siendo utilizada para restringir libertades, manipular procesos electorales y legitimar la permanencia de líderes con pensamiento totalitario bajo una fachada institucional. Es decir, las democracias mueren más por erosión que por golpes de Estado. En este aspecto, los partidos políticos y las élites son guardianes clave, en vista que su decisión de incluir o excluir extremistas define el destino democrático. Asimismo, es fundamental implementar una reforma educativa de Estado desligada del oportunismo político, que proporcione las herramientas metodológicas para desarrollar un pensamiento crítico y llegar a una expresión avanzada de su ejercicio, como es el discernimiento intelectual, para contrarrestar todo tipo de extremismo ideológico.